Como todos saben, uno de los motivos principales por los que Shippuden existió es porque Sasuke se fue de la aldea. Esto obviamente rompió el corazoncito de nuestro protagonista. No, mentira. Sasuke nos cuenta el por qué lo hizo, pero basándonos en los hechos del manga, para mí él mintió, y eso voy a intentar analizarlo hoy. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de Sasuke Shippuden, básicamente. Luego de que Kishi decidiese ir a Konoha a tomarse un cafecito, que muchos piensan que esto es un chiste, y bueno, sí, es un chiste, pero también es cierto, miren, ahí anda con Kisame tomándose un capuchino, no me digan que no. Sasuke, o más bien Sasuke, que en esa época todavía no era Sasuke, decide largarse de la aldea. Él más adelante se consigue con el equipo 7 y les dice que el motivo por el que se fue es porque sus vínculos no le permiten hacerse más fuerte, o al menos obtener poder. Y yo personalmente creo que esto es pura... Sasuke aquí no dijo la verdad, o al menos escondió gran parte de la misma para mí. Y ojo, antes de que me digan, ya vienen ahí otra vez a quejarse de Kishi y de los Uchihas. Miren, eso es algo que mientras existe este canal va a pasar. Pero en esta ocasión en particular no. De hecho, esto para mí es una genialidad de Kishimoto, que demuestra que tenía una idea clarísima de cómo desarrollar al personaje de Sasuke. No, bueno, al menos en esta parte del manga. Para explicarles por qué yo pienso que Sasuke no dijo toda la verdad, voy a intentar analizarlo físicamente y psicológicamente. A ver. Físicamente creo que es lo más obvio del tema. Si lo pudiese resumir en una frase simple, pues le patearon el trasero. Primero vino su hermano y en un hotel lo agarró por el cuello. No, no es lo que se imaginan. ¿Por qué son tan mal pensados? Ya más de una se imaginó una escena ya hoy, ¿verdad? No me digan que no. Luego Naruto le demuestra con claridad que ahora es mucho más fuerte que él. Y para rematar, vienen unos tipos del sonido a reclutarlo. Y estos casi que sin intentarlo, pues le patearon el trasero también. Físicamente Sasuke no estaba al nivel o no tenía el poder suficiente para resaltar. Mucho menos lograr su meta, que era matar a su hermano. Además, en esa época fue entrenado por el tipo más poderoso de la aldea en ese momento. Y no fue suficiente, así que no había alguien que pudiese enseñarle de manera presencial cómo aumentar sus poderes. Jiraiya era el único que superaba a Kakashi en ese sentido, pero ya este estaba con Naruto y además andaba recolectando información. Y por información me refiero a... ustedes saben. La propuesta de Orochimaru era la que le iba a dar esa ventaja física que tanto necesitaba, por eso decide irse. Ahora, esto solo es un pequeño fragmento de lo que yo creo que fueron sus razones. Para mí lo más interesante y uno de los motivos por el que el Sasuke de la primera temporada es de los mejores personajes de toda la franquicia, y obviamente la verdadera razón por la que se fue, está en el aspecto psicológico. Para mí, los motivos más importantes y que escondió Sasuke fueron que se sintió humillado, regañado y con su orgullo destruido. Y nada de esto tiene que ver directamente con los vínculos que él quería cortar, pero fueron los elementos que terminaron de hacer que Sasuke se fuera de la aldea. A ver, empecemos con lo de humillado. Sasuke desde el principio del manga era un tipo alabado por todos, principalmente por su apellido. Bueno, también era kawaii, porque para que Temari y Tenten dijeran que era un pimpollo, pues diablos, man. Si hacemos memoria, la principal atracción de los exámenes Chunin es que iba a pelear el último Uchiha con vida. Cuando él no se presenta a la batalla y la posponen, la gente de la grada muestra su descontento porque todos querían ver al Uchiha. Es igual cuando él estaba creciendo, similar a Naruto, los aldeanos tenían sus ojos puestos en él, solo que con un acercamiento diferente. Él era el único sobreviviente de la masacre, así que los ojos estaban en él. A lo que va esto es que Sasuke estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a que las miradas estuviesen en él, básicamente. Cuando Itachi vino, él juraba que el motivo por el que regresó su hermano era para verlo a él. Y bueno, no estaba equivocado, porque Itachi fue a la aldea para asegurarse que la hoja supiese que él aún seguía con vida, y que por ende su convenio de mantener vivo a Sasuke debía seguir en pie. Pero Sasuke no sabía esto, por eso desde su perspectiva, Itachi vino a buscar a Naruto. Itachi le dice que vinieron por el Kyuubi, ya que Akatsuki lo quiere. Incluso le dice textualmente que en estos momentos no tiene el más mínimo interés por él. Esto para Sasuke fue devastador, porque no solo no pudo ponerle un dedo encima a Itachi, sino que ni siquiera era el motivo de su visita. Toda la atención la tenía ese niño, el cual él siempre se burlaba, y que lo estaba superando a pasos agigantados. La prueba de esto está en su pelea en el hospital, cuando Sasuke está en la cama, luego de tirar las manzanitas que le picó su esposa. Una de las cosas que le llena de ira es que
recuerda cuando Itachi le dice que viene es por Naruto. Es ese sentimiento el que inicia sus ganas de pelear. Sasuke quería demostrar que él era superior a Naruto y para rematar no pudo. Quedó hasta peor porque confirmó que Naruto era más fuerte que él. Sasuke aquí queda humillado por todos lados. Primero por su hermano, quien vino a buscar a su amigo en vez de él. Segundo, porque intentó demostrar que las cosas no habían cambiado, que eso no debía ser así y que aún era superior a Naruto, pero no pudo, ni siquiera verbalmente, porque Naruto le hace frente y hasta se burla de él con mucha confianza en el combate. Aquí Sasuke, ahora humillado, tiene una razón para irse de la aldea. Como dije al principio, esto no es algo malo, al contrario, muestra que Sasuke tiene las cosas claras y entiende que a pesar de haber sido siempre el centro de atención, para su desgracia fue superado, y eso lo hace un gran personaje. Pero eso no es todo. Sasuke tenía algo muy particular y es que se sentía único. Él pensaba que su situación era algo atípico o que al menos nadie más compartía un dolor similar al de él. Esto lo demuestra en su batalla con Naruto en el Valle del Fin, donde le grita su famosa frase a pulmón abierto diciéndole: ¿cómo vas a saber lo que se siente perder una familia si tú nunca has tenido una? Esto también lo prueban sus motivos para matar a Itachi. Él quería venganza porque desde su perspectiva Itachi mató a su familia solamente porque quería probar sus poderes. Sasuke siente que es único y que nadie puede entenderlo, por lo que cuando alguien viene y le dice algún comentario, para él es irrelevante porque nadie de la aldea sabe lo que es pasar por ese tormento. Y ahí es donde se equivocó, y él lo sabe. La clave de esto es Kakashi. Kakashi lo confronta y lo ata a un árbol. Esto lo hace para decirle por última vez que deje de obsesionarse con la venganza. Y realmente Kakashi se lo explica muy bien, dándole argumentos sólidos del por qué ese no es un camino que él deba recorrer. Sasuke obviamente no tiene una respuesta lógica, no puede debatir los puntos de Kakashi, por lo que recurre a lo que acabo de explicar. Le dice que él no tiene ni idea porque no ha vivido algo así. Incluso le dice que cómo se sentiría si él mismo asesinara a todos los seres queridos que tiene. Y Kakashi, con una sonrisa, le dice que todos sus seres queridos ya fueron asesinados. La cara de Sasuke lo dice todo, es espectacular y les estoy mostrando una imagen del manga para que no piensen que fue manipulada por Pierrot o algo así. Aquí genuinamente Sasuke siente que se equivocó, está derrotado. Para hacerlo aún más importante, no se lo está diciendo cualquier tipo de la aldea, lo está diciendo su maestro. Él intentó silenciarlo y resultó al revés. Nuevamente, esto no es algo malo, todo lo contrario. Sasuke es un personaje tan inteligente que a pesar de todo lo que mencioné, que siente que está solo y que su vida entera está basada en ese pensamiento por la venganza que quiere realizar ante su hermano, no se ciega de la verdad. Aquí Kakashi le demostró con hechos que estaba equivocado y por eso tiene esta cara de derrota y no le dice absolutamente nada porque sabe que perdió, y eso lo convierte en un grande en mi opinión. De hecho, yo pensé que esta escena sería importantísima más adelante en el desarrollo de Sasuke, especialmente si tomamos en cuenta que luego se consigue con Kakashi 2 veces, pero bueno, evidentemente no fue así. Por eso aquí Sasuke no solo se siente humillado por su hermano y por Naruto, también se siente regañado por su maestro, y lo peor es que no puede hacer nada al respecto, solo tragarse su orgullo. Y hablando de orgullo, ese es el último punto. Sasuke tenía un peso encima importantísimo, su apellido. Me va a doler lo que voy a decir a continuación, pero me gusta ser lo más objetivo posible en mis videos. Ayúdenme. Para mi desgracia, el clan Uchiha era uno de los clanes con mayor prestigio de la historia, para no decir el que tenía el mayor prestigio. Sí, los Senju siempre ganaban los combates, pero realmente solo sabíamos de Hashirama y Tobirama. La prueba de que el prestigio Senju era algo más político que de poder es Tsunade. Cuando ella llegó, nadie dijo: "Oh, llegó la última Senju" o algo así. Dijeron que llegó uno de los Sannin legendarios, o la mejor ninja médico, o lo que sea. Sin embargo, todos, hasta gente de otra villa, al referirse a un Uchiha, siempre hablan de los poderes demoníacos que tiene ese clan. Sasuke no es la excepción, por eso tenía que ser el tipo más poderoso de la hoja, y todos esperaban grandes cosas de él. Cuando despertó el Sharingan, él estaba lleno de orgullo, él se sentía superior, pero fue superado por el niño huérfano del cual él siempre se burlaba. Sasuke va a la guarida Uchiha y lee la famosa tabla esa, que no entraré en detalles porque eso es para otro video polémico, no me van a hablar de la tabla. Y ahí se entera del mañana
Shingekyo y se entera que su clan está destinado a recibir poder mediante actos oscuros. Ese motivo, sumado a todo lo anterior, termina de empujar a Sasuke a que se decidiese para irse. Su orgullo Uchiha está por los suelos y la única forma de recuperarlo es seguir las indicaciones de la bendita tabla. Sin embargo, no quiere hacer esto porque eso es justo lo que le dijo Itachi que hiciese. Por eso no mata a Naruto en el Valle del Fin. Sin embargo, entiende que como Uchiha debe recorrer un camino así para obtener poder y por eso vende su alma al diablo, es decir, se va con Orochimaru. Sasuke le dice al equipo 7 que sus vínculos era el motivo por el que no pudo hacerse fuerte y por eso se fue. Sin embargo, para mí eso no es del todo cierto y como intenté demostrar en este video, él lo sabe. Es decir, voluntariamente decidió no decir las cosas como son y por ende mintió. Sin embargo, esto no es algo malo, al contrario, nos muestra que Sasuke era un gran personaje, que en ese momento fue desarrollado de manera muy clara porque a pesar de todo lo que le estaba pasando, jamás dejó de ser racional, nunca. Tenía las cosas bien claras y por eso, para mí, ese Sasuke de la primera temporada siempre será de mis favoritos de todo Naruto. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres regálame un like, eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.